Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé seguridad. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 3 de febrero, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar el mensaje que cambia. Amados hermanos y amigos, hoy, como siempre, delante nuestro está la Sagrada Escritura. Y en este día tan especial, ya es el segundo mes del año 2020,
Le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por darnos el privilegio de poder abrir las Escrituras y leerla en el nombre de nuestro Salvador. Hoy, como cada comienzo de la semana, no estamos agotados, sino estamos con un descanso de fin de semana y con mucha meditación sobre muchos acontecimientos, y especialmente el acontecimiento dentro de nuestra iglesia cristiana evangélica, por muchas cosas que muchos se toman la autoridad y hacer declaración en nombre del pueblo evangélico. Pero vamos a dejarlo, como siempre, las cosas en las manos del Señor, porque Él arregla todo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Quiero invitarte a que vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde para el mensaje que cambia en 1 Corintios capítulo 9. El capítulo 9, al comienzo del versículo 1, la Biblia Reina Valera, traducción del año 60, dice: los derechos de un apóstol. Amén. Esta es una palabra que escasamente la he escuchado predicar, o quizás yo en mis pocos años de caminar nunca tampoco la he predicado. Pero antes de abrir el micrófono pensaba que todo era el tiempo del Señor. Y dije, ¿por qué yo no tomé esta palabra desde el principio del versículo 1? Sino que la tomé del versículo 15 al 19. ¿Cuál fue la razón? Solamente el Espíritu Santo de Dios sabe por qué. Así que te invito a que vamos a ir a la lectura y que me acompañes en 1 Corintios capítulo 9 del versículo 15 al 19. Y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. 1 Corintios, vuelvo a repetir, capítulo 9, versículo 15 en adelante. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mis derechos en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor números. Amén. Dejémoslos hasta el versículo 19. Padre, te doy honra y gloria a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aquí estamos delante de tu Sagrada Escritura. Estamos, Señor, con lo que tú has puesto dentro de mi corazón para
llevar el mensaje que cambia a tu pueblo, a todo aquel que necesita, todo aquel que anhela recibir palabra de Dios, para que abra los entendimientos espirituales y podamos cumplir la labor que tú nos has encomendado, esa labor que tú has impuesto sobre cada uno de tus siervos. Señor, abre, Señor, el corazón de todo aquel que necesita un cambio radical en su vida, para que no haya una mala interpretación en el abuso del Evangelio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Al leer estos preciosos y hermosos versículos, me le viene a la mente: ay de mí si no anunciar el Evangelio, un mensaje que anteriormente lo había predicado. Pero este es otro mensaje: los derechos de un apóstol. Qué importante saber los derechos que nos corresponden en cualquiera de las circunstancias o responsabilidades que tengamos, ya sea en el mundo secular como en el mundo evangélico, para no abusar ni malinterpretar de lo que significa esta comisión que nos ha sido encomendada. ¿De quién mejor recibir esta enseñanza? De nuestro apóstol Pablo. El significado del ministerio para Pablo. ¿Cuál lo que significó para él? El apóstol Pablo, continuando con su temática, Pablo nos lleva más allá para que comprendamos la razón por la cual se había negado a disfrutar de los derechos que tenía como apóstol. Amados hermanos, entendamos bien: negado a disfrutar de los derechos. No que se haya aprovechado de los derechos, sino se negó. En Corinto existía un grupo que negaba el apostolado de Pablo y aseguraban que la razón por la cual no cobraba era porque no tenía un genuino ministerio. Por ello el apóstol Pablo, después de haberle dejado claro sus derechos como apóstol y que como hombre libre estaba en plena disposición para renunciar a ello, nos explica el motivo para ello, mostrándonos lo que el ministerio significaba para él. Podemos repetir y leer el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Después de haber dejado claro que también él era merecedor de los derechos de un apóstol, le recarga a los corintios que su decisión final era no demandarlos, ya que no quería provocarle una carga mayor. Pero al mismo tiempo su deseo no era, después de esta carta, se sintieran, mejor dicho, en la obligación de ayudarle económicamente. La palabra del Señor dice bien claro: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Claro, precisa,
su palabra edificante para el día de hoy en este siglo XXI, especialmente para todos aquellos que se han adueñado de los ministerios. Lo digo bien recargado y bien puesto sobre las Escrituras. Esto era así porque para el apóstol Pablo el ministerio que Jesús le había otorgado era todo un privilegio, y estaba él dispuesto a realizarlo sin la necesidad de cobrar ni un centavo por ello. Amados hermanos, cuando recibimos de parte de Dios un ministerio, Él también sustituirá todo lo que nos haga falta. Así que no esperemos que recibir recompensa de algún lado o mezclarlos con asuntos que no son provechosos bíblicamente delante de la presencia del Señor. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Bien claro, dice el apóstol Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Por qué lo volvimos a leer y lo volvimos a repetir? Porque son los mensajes que no los escuchamos muchas veces en las congregaciones. Muchos de aquellos no quieren leer quizás esta parte de la Sagrada Escritura. Le causa temor, le causa vergüenza, o no pueden expresar lo que dice la primera frase del versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Difícilmente sus adversarios en Corintio habían desacreditado su ministerio, y al no poderlo acusar, que predicaba por dinero, lo acusaron por ser un falso apóstol, ya que ni siquiera tenía el valor de cobrar por su servicio. Quizás a muchos le puede suceder lo mismo o lo contrario, porque hay muchos mercenarios. Por eso que la palabra nos advierte que tengamos los ojos bien puestos en lo que es en nuestro Señor Jesucristo, y pidamos siempre discernimiento al Señor por las cosas espirituales. Pero la verdad es que el apóstol Pablo amaba tanto su servicio a Dios que decidió mantenerse a sí mismo trabajando con sus propias manos y llevar a cabo la gloriosa tarea de anunciar el Evangelio. Muchos lo edificamos en todas las cartas paulinas. Muchos líderes predican del apóstol Pablo, pero pocos son los que imitan al apóstol Pablo, manteniéndose a sí mismo, trabajando con sus propias manos. La mayoría quiere vivir del ministerio. La mayoría quiere y dice: voy a trabajar 24/7 o las 24 horas al Señor, los 7 días de la semana. Pero no es así. Por ello prefería morir antes que su gloria humana se desvaneciera, su reputación, ser apuntado por muchos, no enseñar el ejemplo, ser, como se dice
el cura Gatica, predica pero no practica. ¿Por qué prefirió morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria? Para todos nosotros, el ministerio que Dios nos ha otorgado debe ser un privilegio y no una carga o algo que debamos hacer a cambio de beneficios extra. Y por ello el apóstol Pablo dice que prefería morir antes que alguien le quitase su glorioso privilegio. En lo personal, para mí es un privilegio, es una gran responsabilidad de seguir ocupando estas plataformas virtuales para llevar la palabra de verdad. Hoy, como siempre, cada una de las cartas paulinas tienen un propósito para nuestra vida. Está claro que para nosotros hoy está claro que no es una carga o algo que debamos hacer a cambio de beneficios extra. No, amados hermanos, ¿cuántas veces he dicho que mejor es poner un regalo en las manos de alguien que lo necesite y que no pueda recompensar de vuelta tu objeto? Porque no vale entregar un regalo a una persona que tiene mucho, sabiendo que te va a recompensar también al devolverte tu regalo. No es una carga, es un privilegio. Eso debemos entender, privilegio. No es algo que debamos hacer a cambio de obtener beneficios. El ministerio es una comisión recibida de Cristo. Lo podemos leer en el versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, y lo volvamos a recalcar: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aparte de ser un privilegio, amados hermanos, el ministerio para el apóstol Pablo era también una comisión. Si bien es cierto que se gozaba en su tarea de anunciar el evangelio, por otro lado era un deber que tenía que realizarlo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hemos leído y hemos recalcado bastante los textos bíblicos que hemos leído. Es para hacernos memorizar de lo que debemos anunciar. Cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, lo comisionó para que predicara su palabra a los gentiles. Sí, amados hermanos, y esto lo podemos ir inmediatamente al libro de los Hechos, del capítulo 26, versículo 16 en adelante. Amén. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que me has visto, y de aquello en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo
y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amados hermanos, qué hermosa palabra recibida el apóstol Pablo. Cuando yo digo hermosa palabra, porque esta parte, estos versículos bíblicos me traen muchos buenos recuerdos. Fue mi primera oportunidad que me brindó el Señor para poder entregar un mensaje en Hechos 26 del 16 al 18. En esa oportunidad lo titulé Escudriñando la Palabra de Dios. Y fue el día 6 del 2001. Fue la primera introducción de la palabra de Dios en público. No tenía una gran plataforma, sino que tenía 7 o 6 hermanos delante de mí. Personas mayores que habían caminado años en el Evangelio. Es así el Señor, así como le brindó esta palabra al apóstol Pablo, a cuantos más esta palabra los ha levantado. La palabra comisión significa orden y capacidad que una persona da por escrito a otro para que ejecute algún encargo o participe en alguna actividad. Y por ello Pablo decía, porque me es impuesta necesidad. A Pablo no se le entregó en forma escrita, fue como audible, como podríamos decir. Escuchó una voz de los altos. Podemos leer el versículo 15 que dice el apóstol Pablo de Hechos 26. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alábalo y glorifícalo. Él sabía que el encargo de esta tarea la había recibido del mismo Señor y que no podía evitarla. Y por eso decía, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Como el apóstol Pablo, muchos siervos de Dios sintieron esta necesidad de anunciar su palabra y no pudieron renunciar a ella. El profeta Amós, vamos a ir al Antiguo Testamento rápidamente. Como dije, el profeta Amós hablaba de lo imposible que era para un profeta callar cuando Dios hablaba. Vamos a ir al profeta Amós capítulo 3 versículo 8, que nos dice su palabra. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Alábalo y glorifícalo. Jeremías no pudo dejar de anunciar la palabra de Dios, aun cuando tenía problemas de hacerlo. Y para eso tendríamos que ir a confirmar a Jeremías 20, versículo 9, que nos dice la Sagrada Escritura.
Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pudo el profeta Jeremías, ni mucho más todos aquellos que han sido llamados realmente al ministerio. Los apóstoles decidieron obedecer el llamamiento a Dios, a predicar el evangelio, a cerrar sus bocas por medio de las amenazas de los judíos. Tenemos que ir al Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de los Hechos nuevamente, pero al capítulo 4. Hechos 4, versículo 18 en adelante. Hasta el 18 al 20. Llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por ello, el apóstol Pablo había obedecido y cumplido diligentemente con su comisión. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículos 20 y 21 en esta oportunidad. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Para el apóstol su ministerio, amados hermanos, era un verdadero privilegio, como lo debe ser hasta hoy en este siglo XXI. Un privilegio de cumplía sin esperar una paga, pero por otro lado estaba consciente que este era una comisión que había recibido y estaba obligado a hacerlo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El ministerio consiste en predicar el evangelio. Vamos a ir al versículo 18 de Primera de Corintios 9, donde hemos comenzamos leyendo el 15. Vamos a leer el 18. Por cuál pues es mi galardón, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. El versículo 18 parece ser el cierre que el apóstol usa para concluir con el mensaje, con el discurso de aquel tiempo, que escribe, que trae respecto a su decisión de no cobrar por su servicio. Su recompensa al no cobrar era la de
presentar el mensaje del Evangelio a las personas. Debido a ello, el apóstol Pablo había comprendido que la tarea principal de su ministerio era predicar la palabra de Dios. Este concepto hay muchos que se le ha olvidado. Es predicar la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo lo comprendió desde el principio. Y hoy en este siglo XXI queremos recordarlo, exhortarlo a cada uno de nosotros para el ministerio. El ministerio siempre ha girado alrededor de presentar el mensaje del Evangelio. Así lo habían comprendido los apóstoles, amados hermanos, durante los primeros días de la iglesia, al entregarse de completo a predicar y a la oración. ¿Queremos recordarlo? Vamos a Hechos nuevamente, al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procaro y a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosito de Antioquía. Vamos a leer más adelante. En el libro de los Hechos es versículo 6, dije. Capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De igual forma, los apóstoles, el apóstol Pablo se dedicó con toda su alma a la tarea. Hechos capítulo 18. Ahora vamos al 18, versículo 5. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Dónde estaba Pablo, el apóstol? Entregado por entero. ¿Qué estaba haciendo? Predicando la palabra. ¿A quiénes? A los judíos, que Jesús era el Cristo. En una de sus cartas, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que anuncie el Evangelio de Dios. Lo podemos verificar en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Qué edificante esta palabra del apóstol Pablo a Timoteo.
que le dice que exhorte con toda paciencia y doctrina. No doctrina de hombre, doctrina del Evangelio. Podemos ver que a Tito se le encarga que busque hombres idóneos para esta tarea. Y podemos ir a la carta de Tito, que es en el capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por tanto, el ministerio se enfoca principalmente en la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, y el apóstol Pablo había comprendido esto a la perfección. A pesar que dejó sus derechos como apóstol para no ser una carga, y trabajó arduamente con sus manos la Sagrada Escritura, no vivió del Evangelio, sino que se consagró completamente a lo recibido, principalmente la enseñanza, la de predicación de la palabra de Dios. Hoy, al llegar a la conclusión de este precioso y hermoso mensaje que cambia, que el Señor puso en el corazón nuestro a esta hora, para hacerlo público, le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que en tu iglesia no se escucha, Señor, lo que muchas veces se esconde, hoy sale siempre a la luz. Tu palabra no está presa, Señor. Tú usas al que tú necesitas que lleve el mensaje, la sana doctrina, que pueda ser responsable del ministerio, que no abuse ni tenga ganancia deshonesta, que no viva de este evangelio, sino al contrario, que haga vivir el evangelio enseñando y exhortando a esta humanidad. Te pido a esta hora, a través de Cristo nuestro Salvador y la guía de tu Santo Espíritu, que tú sigas llenando mi corazón con tu palabra y que podamos ejecutarla, que podamos ser el ejemplo para muchos, Señor. Gracias por ese gran y privilegio llamado que tú has puesto en el corazón nuestro para cumplir cada día con lo que está escrito en tu sana doctrina. Señor, a esta hora te pido que tú sigas tocando el corazón y abriendo el entendimiento de todo aquel que pueda tener duda. Señor, sácale los ojos que han puesto en sus pastores. Haz lo que vuelva la vista a Cristo. Haz lo que sean unos buenos discípulos tuyos, Señor. En el nombre poderoso tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te doy las gracias, Padre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, hoy ya nos llega la hora de despedirnos y nos vamos a despedir con una alabanza, pero antes
quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 6 de febrero a las 20 horas con el mensaje, con el compromiso de todos los jueves orando por nuestro prójimo. 20 horas de Suecia, le damos inicio a esa gran convocatoria para orar los unos por los otros, para que cada uno de nuestros hermanos pueda interceder desde el lugar donde se encuentren. Así que desde ya estás invitado. En el nombre poderoso de Jesús, de su Padre, nuestro altísimo y poderoso Dios, y la guía de tu Santo Espíritu, se despide en esta oportunidad tu amado hermano Marcos Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Y te dejo con la alabanza: a Dios sea la gloria. Amén y amén.